Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Fiorella Gil y esta es una nueva transmisión de Gestión en Vivo. El día de hoy hablaremos sobre las entrevistas de trabajo online, cómo superarlas con mayor éxito. Pero antes quiero recordarles que Gestión.p tiene un servicio exclusivo al cual pueden acceder suscribiéndose. Tendremos ahí contenido como el que voy a mencionar en estos momentos, que es coronavirus. Si se contagia en su centro de trabajo, ¿puede demandar al empleador? Eso, además de cursos de emprendimiento, cursos de emprendimiento online, ¿de acuerdo? Que son los más requeridos ahorita y en la tendencia. Esas son dos notas como ejemplo de las que tenemos en las suscripciones de gestión.p. Entonces, ahora sí, iniciamos la entrevista. Como comentaba, hoy hablaremos sobre las entrevistas online. Para esto conversaremos el día de hoy con Jonathan López, especialista en recursos humanos y director de alianzas estratégicas de Force Perú. Muy buenas tardes, Jonathan. Hola, Fío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto volver a conversar contigo y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Jonathan, bueno, ya estamos acomodándonos a una nueva realidad y justamente acomodándonos a esa realidad hay ahora lo que se llaman las entrevistas online. ¿Me podrías dar un panorama más o menos de qué cosas son? ¿Cuál es la diferencia frente a una entrevista presencial? ¿Me podrías contar al respecto? Sí, de hecho, sí, justo acabas de comentarlo hace un momento, ¿no? Estamos en esta nueva normalidad, como lo mencionan, y de hecho que es un cambio muy fuerte y cada cambio viene con un tema de adaptación y los procesos de reclutamiento y selección no han sido ajenos a este cambio y definitivamente hemos pasado de lo presencial hasta antes de esta coyuntura ahora lo virtual, ¿no? Así como tú y yo estamos conversando en estos momentos, de hecho que es importante también considerar que las entrevistas hoy en día se están haciendo justamente a través de las diferentes plataformas digitales que muchas organizaciones están usando, ¿no? Entre ellas Skype, Zoom u otras que están dentro del mercado y que de acuerdo a la comodidad y al uso que puedan darle cada empresa, lo van a ir usando, ¿no? Todos los procesos también, digamos, estas nuevas postulaciones las van a hacer a través también de las plataformas online que ya existen en el mercado y también algunas empresas están potenciando también sus propias plataformas internas para poder hacer esta recepción de CVs que es muy importante para ellos tener una base de datos también, ¿no? De acuerdo, justo averiguando con diferentes notas acerca de este tema, antes de la entrevista, quiero que primero nos ponga en panorama también, ya que sabemos el concepto de una entrevista online, ¿cómo debo prepararme para una entrevista online? ¿Igual que para una entrevista presencial? Es 100% igual, realmente, pero va a haber una diferencia y de hecho que hay un reto también, que es justamente el tema de estos espacios, la búsqueda de un espacio donde te permita tener silencio, digamos, concentración, negociar con la familia también, porque muchas veces uno no solamente vive solo, ¿no? Sino que estamos Claro. con la familia, hay que negociar, hay que, digamos, explicarles que vamos a entrar a una entrevista y que todos tenemos que estar en silencio de repente por un tiempo. Y hay un reto muy grande también, que es el tema de la conectividad, ¿correcto? Tenemos el tema del Internet, ¿no? Para muchos ahora se nos ha visto, quienes estamos trabajando desde casa y también para estos procesos, es importante validar dónde, por ejemplo, dentro de la casa nos llega la conectividad correctamente, ver el tema de los aparatos que vamos a utilizar, ya sea la laptop o posiblemente el celular, ¿no? Hablábamos hace un momento de la cámara, hablábamos hace un momento del sonido, entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso también, porque de hecho que eso nos va a permitir también tener una entrevista fluida. Recordemos que a pesar de este reto, lo importante es que podamos estar preparados y preparadas, ¿no? Justo antes de hablar de la conectividad, quiero recordarle a todos nuestros seguidores que pueden enviar sus consultas para que el especialista nos pueda ayudar, además de compartir este en vivo. Jonathan, justamente el tema de la conectividad es un problema para todos, no solamente para las entrevistas, sino también para el teletrabajo. Las redes están muy saturadas y ¿qué debería hacer en caso que me falle la conectividad? Mira, lo importante es, así como nosotros en el momento que mandábamos un CD y recibíamos la llamada telefónica en donde la oportunidad empieza, digamos, para el tema del trabajo, es prepararnos, tener un tema de anticipación, ¿correcto? Entonces, para nosotros, igual, un día antes, poder buscar este lugar donde nos llegue mejor la señal. Uno ya conoce la casa, al menos, donde mejor llega toda la señal. Entonces, es importante también ver esa parte. Por último, también tenemos, por ejemplo, el celular, ¿no? Si nos falla la señal de Wi-Fi, podemos conectarnos a nuestra propia red de datos que
puede ser mucho más sostenible a diferencia del Wi-Fi o de la red de casa, ¿no? Por otro lado, también preparar, ¿no? Preparar, por ejemplo, que la computadora o el celular tenga una buena recepción de la imagen, una buena recepción del sonido. Por ahí también hay una cosa que a veces nos olvidamos, que es conectar, por ejemplo, si vamos a utilizar la computadora, conectar la batería. Porque imagínate que en el transcurso de la entrevista se acabe la batería, te corta, y de hecho que eso va a generar minutos de demora y minutos que puedes perder una gran oportunidad. Entonces, es importante por ese lado hacer un tema de prevención, ¿no? O sea, si yo sé que mañana a las 5 de la tarde me van a hacer una entrevista, bueno, hoy por la noche y mañana durante la mañana de repente pruebo algunas cosas, veo dónde puedo ubicarme y sobre todo también darte cuenta de que esta es una entrevista común digamos, convencional, como si fuera una entrevista presencial. Acá vas a tener que tener el tema de la conversación muy fluida, un lenguaje, digamos, más calmado, porque de hecho que si yo me pongo a hablar un montón, nadie me va a entender porque posiblemente la otra persona no tiene la mejor señal, ¿no? O sea, entonces hay que prever ¿Jonathan? todos ¿Escuchas, estos Jonathan? temas. Sí, Creo que perdí tu señal un poquito, pero ¿me estabas comentando? sí, correcto. No, te decía que definitivamente hay un tema importante sobre la prevención que podemos tomar, las precauciones, digamos, para el momento de la entrevista. Y como ahorita, ¿no? Que me acabo de perder la señal y de hecho que eso es importante también, porque hay factores externos que obviamente no vamos a poder dominar, ¿no? Pero de todas maneras podemos prever algún plan de contingencia en ese momento, ¿no? De acuerdo, sí, justamente esos planes de contingencia, de alguna manera, pongamos la situación de que yo revisé antes, que revisé incluso minutos antes que la conexión estaba buena, pero sucede la entrevista y se me va la señal, se me acaba la batería, mi cargador no funciona, X cosas. ¿Qué debería hacer? Pedir disculpas anticipadamente, decirles, bueno, esto es lo que me está sucediendo. ¿Qué debería hacer en esos casos? Mira, nosotros dentro de la Fundación Forge, por ejemplo, y parte del trabajo que realizamos con esta alianza con las empresas, es conversar siempre con ellas, ¿no? Es ver cuáles son estos nuevos procesos. Yo con lo que te comento es justamente porque, así como tú muchas veces te reúnes con algunas empresas, nosotros también lo hacemos y nos dicen, va a haber una llamada previa, por ejemplo, va a haber un correo previo, entonces ya tenemos dos elementos muy importantes, que es un número de teléfono de la persona que nos está convocando dentro del área de recursos humanos, posiblemente el reclutador o reclutadora, y también tenemos un correo electrónico. Entonces, lo importante es que si tenemos estos problemas, a pesar de que podamos haber hecho todo un plan de contingencia y no resulta, lo importante es mantener la comunicación, porque es entendible también, y como lo dicen las empresas, las personas que trabajan en recursos humanos me dicen, Jonathan, vamos a entender, pero hay que tratar de prever para evitar esto, ¿no? Entonces, obviamente, si ya he hecho todo, tengo la computadora, el celular, el otro celular encendido y todo lo demás, y me falla todo, definitivamente lo que queda acá es hacer una llamada telefónica y posiblemente terminar la entrevista a través de esta llamada telefónica, ¿no? Porque ya al final ya te vieron, ya vieron quién eres, ahora va a ser muy importante también ver con quién estoy conversando porque este medio me va a permitir eso, ¿no? De acuerdo, justo aquí tenemos una consulta, bueno, un comentario primero de Vico que nos indica que a todos nos puede pasar ello, y también una consulta de Jorge Jiménez que nos indica, ¿ropa formal es necesaria? Considerando que estamos en cuarentena, que estamos en casa y muchas veces queremos estar más cómodos. Sin embargo, ¿hay que perder el toque de formalidad para una entrevista? Vamos a estar tipo el meme, ¿no? Cuando está todo pillando para abajo y bien formal arriba. Mira, de hecho que esta cuarentena ha generado un tema de comodidad, pero considero que tu día a día no puede cambiar, ¿no? Y sobre todo los protocolos, digamos, de tu presencia, de tu imagen, que proyectes en el momento de la entrevista no puede cambiar. O sea, no estamos hablando de una formalidad, saco y corbata posiblemente, para hombres o de repente mujeres, sastre incluido y todo lo demás, pero de hecho que también estamos hablando al menos de un código de vestimenta adecuado para recibir la entrevista, ¿no? Porque Claro. recordemos que es una entrevista de trabajo, independientemente del medio que estás usando en estos momentos las empresas, esta es, digamos, tu carta de presentación, más allá del CV, es tu carta de presentación directa con la empresa.
Y de acá va a saltar la oportunidad para que tú puedas en estos momentos, que hay mucha intriga, mucho desconcierto de repente por el ámbito laboral, vas a poder lograr el éxito en esta entrevista, ¿no? De acuerdo, complementando esa pregunta, Linda Aguilar nos indica, ¿también debería llevar maquillaje, joyas en el caso de las mujeres? Linda, de hecho que como digo, definitivamente acá hay un tema justamente de generar un código. El maquillaje o las joyas no se van a ver a través de la cámara, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, como digo, no es cuidar tu imagen, es cuidar esta imagen que quieres proyectar también. Y a pesar de que estamos en cuarentena, tampoco no podemos estar descuidados, ¿no? Porque imagínate Claro. que cualquier momento nos llegue una entrevista de repente, ahorita me llaman para las 4:30 de la tarde, entonces tengo que estar preparada. En ese momento no voy a subir a afeitarme, no voy a subir a bañarme. Entonces, de hecho que es muy importante que todos estemos preparados también y ahora que estamos postulando, estar completamente listos a que cualquier momento nos van a llamar y nos van a decir, oye, ¿tienes disponibilidad de repente en 20 minutos para poder conversar? Porque ahora está ocurriendo eso, ¿no? Definitivamente no hay un horario establecido muchas veces. De acuerdo. Ahora pasemos a otro tema. Justo como le comentaba, revisando notas sobre este tema, mencionaba que hay muchísima más probabilidad que en las entrevistas online se demuestren más que errores, nerviosismo durante la entrevista, porque muchas veces son grabadas y revisadas luego. ¿Esto es verdad? Mira, de hecho que muchas de las entrevistas, como tú lo dices, hay la opción de grabar, ¿no? Entonces, yo Claro. lo he hecho en mi teletrabajo porque es importante también a veces algunos acuerdos que llegas, pero de todas maneras lo importante acá es que sí, te va a dar el nerviosismo. ¿Sabes por qué te digo, Fío? Porque es igual yo empecé la entrevista contigo con el nerviosismo de que se me vaya a caer la red de repente, o mira, Es el pasó, nervio de y de todos. hecho, exacto, es el nervio de todos y eso te mantiene como que medio tensa, ¿no? Ajá. Entonces, lo importante acá es que sí, muchas veces el nerviosismo o las palabras que vas a ir diciendo en este momento pueden ser repetidas o pueden ser vistas nuevamente porque va a haber un backup de la entrevista, ¿correcto? Entonces, acá lo importante es que tengas confianza. Yo siempre digo, ten la mejor confianza en ti mismo, en ti misma, la mejor actitud, muéstrate. Recuerden que esta es una conversación. Más allá de que tiene digamos, el título de entrevista laboral, o sea, es una conversación donde la otra persona quiere conocerte, quiere saber de ti, quiere saber si calzas con el perfil y calzas también un poco con los valores de la empresa y todo lo demás, ¿no? Claro. Ahora, también mencionaban que hay que mirar fijamente a la cámara, pero a veces, por ejemplo, tenemos en el celular y tienes que mirarte fijamente aquí, pero la cámara está acá, entonces, ¿cómo Eso me está eso lo pasando toman ahorita. los reclutadores? Eso nos está Sí, pasando. de hecho. De hecho, que tenemos la cámara por este lado y a Ajá. veces porque mirar la pantalla, la mirada Entonces, está... ¿cómo, Mira, cómo, cómo trabajan eso? ¿Cuál es la interpretación de los reclutadores, no? Mira, de todas maneras, justo lo conversaba con algunas empresas y las áreas de recursos humanos, ¿no? O sea, es muy interesante esto porque tienes que estar como que mirando, no, tranquilos, porque definitivamente se entiende y se comprende también, pero creo que la atención no puede perderse. De hecho, que puedes desviar un poco la mirada, ponte, ¿no? O sea, pero la atención en la entrevista, la atención en la otra persona no puede, digamos, ser desviada. Para eso, también un buen tip es, digamos, separar todos estos elementos distractores que podamos tener. Por ejemplo, si estamos conectados en la computadora y tenemos el celular al costado, apaguémoslo un rato, dejemos en modo avión hasta que podamos terminar la entrevista, porque eso también nos va a ayudar a que de repente por ahí llega un mensajito de Instagram o de Facebook, nos da las ganas de Suena. querer leerlo. Exacto, o suena, poner en vibrador, en silencio, en este caso, ¿no? Entonces, es importante que todos los elementos distractores saquemos un poco en ese momento de la entrevista, los alejemos y sobre todo nos enfoquemos y concentremos en la conversación. De acuerdo. Ahora sobre preguntas durante la entrevista. Justo tenemos una consulta de Gabriela Seclen que nos indica qué tipos de preguntas incluyen ahora los entrevistadores. Nos pregunta particularmente si es que hay preguntas referentes al COVID. Por ejemplo, asumo que lo que quiere decir es si es que has tenido algún contacto, si es que sales recurrentemente, cosas similares, ¿no? Sí, de hecho que hace poco conversando con una de las empresas de la red de la fundación, algo que me decía es que también estamos cuidando que la persona que ingrese definitivamente
también haya tenido los debidos cuidados de salud dentro de los protocolos que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, Claro. esa va a ser una pregunta completamente de primera, digamos, o posiblemente dentro de la conversación que van a hacer las empresas, ¿no? O sea, realmente te van a preguntar cuál ha sido tus cuidados, posiblemente, cómo estás de salud también, porque recuerda que ahora hay una indicación también que muchas organizaciones lo están usando, que es el tema de la contratación de personas de alto riesgo, ¿correcto? Entonces, realmente si soy hipertenso, si tengo sobrepeso y todo lo demás, no va a ser que te excluyan de algún proceso, pero sí es importante considerar, indicar esos puntos porque de hecho que también la empresa quiere cuidarte. Recordemos eso, no solamente quiere contratar a alguien para que trabaje, sino quiere cuidarte y quiere cuidar también a todo su equipo. Entonces, es un tú a tú y las preguntas van a continuar siendo las mismas. O sea, realmente la intención de la entrevista es siempre conocer a la persona, ¿correcto? Ahora, hay algo que sí va a agregar posiblemente es el tema de las herramientas digitales, porque recordemos que ahora muchos de los trabajos que se están realizando son remotos, ¿no? Exacto, y se ha visto también potenciada esta venta electrónica o ventas online, entonces también el tema de los deliveries, entonces ahí vamos a tener un tema muy interesante para investigar y por eso es importante también que las personas ahora aprovechen esta situación para capacitarse. Hay muchos cursos de manera gratuita y entender también cómo es el uso de estas herramientas, ¿no? Estas herramientas a través de las nubes, las bases de datos, el Office, que ahora pues vas a usarlo como base de datos en Excel, en Word, entonces son varias cosas y redes también, porque mucha gente está vendiendo por redes. Va a haber un interés porque conozcas realmente, si sabes manejar el Facebook, el Instagram más allá de lo personal, también de repente por ahí si tienes algún conocimiento de cómo manejarlo como empresa. Entonces son varias cosas que no está transformándose al 100%, pero sí están adaptándose también. Entonces, así como nosotros nos hemos tenido que adaptar, también las empresas tienen que adaptarse porque los procesos tienen que continuar de acuerdo a la reactivación económica que lo ha establecido el gobierno, ¿no? De acuerdo, y justamente volviendo también, siguiendo con el tema de las preguntas durante la entrevista, aquí tenemos una consulta de Glenny Reyes que nos indica, cuando te preguntan por pretensiones salariales, ¿qué se puede responder? Considerando también que ahora muchos sueldos han bajado por el tema del teletrabajo, aparte que ya no tienes gastos en temas de pasajes, almuerzos, diferentes cosas, ¿no? ¿Debería decir menos con respecto a lo que yo esperaba o deberías mantener mi rango salarial que yo ya tenía antes de la pandemia? Mira, esa es una pregunta que nos pone nerviosos a todos, creo, ¿no? Al momento que nos preguntan, ¿cuánto quieres ganar, no? ¿Cuánto? Mira, yo siempre he tratado de usar, y es un tema ya como un consejo personal, de hecho que es ponerte, cada empresa tiene una banda salarial, ¿correcto? Hay varios niveles en los cuales se pueden establecer a través justamente de empezar con el nivel 1 es tanto y 2 y 3, digamos, ¿no? Pero de hecho que una de las respuestas que me ha servido o también ha servido muchas veces a otras personas con las cuales he conversado es el tema de lo que esté estipulado dentro de la organización en estos momentos. Porque, claro, en estos momentos posiblemente esa escala ha tenido que reducirse, ¿correcto? Pero yo también vengo ganando este monto y me gustaría también darte un monto para poder negociar sobre ello. No tengan miedo muchas veces a responder esa pregunta porque también tenemos que darnos este valor como profesionales dentro del mundo. O sea, si yo quiero ganar 1.500 soles, lo digo y se lo he venido ganando y sobre eso ya puedo ver cuál es mi margen de negociación porque a pesar de no gastar en movilidad de repente, en almuerzos en la calle, de todas maneras mis gastos continúan, ¿no? Tengo que solventar una casa, exacto, tengo que alimentarme y pagar otras deudas que pueda tener. Entonces continúa eso, ¿no? Espero haber ayudado con ese tip. Sí, bastante. Aquí tenemos otra consulta de Julio que nos indica qué decir respecto a los objetivos que tienes acorde a la institución o empresa que vayas a postular. Eso es muy importante, es conocer la empresa antes de postular, antes de la entrevista. Eso es algo que incluso en las entrevistas presenciales se hace, ¿verdad? Correcto, o sea, eso no va a cambiar nunca porque de hecho que si yo quisiera postular a una empresa, tengo que conocerla, tengo que investigar de esa empresa. Más aún si me llega ya la llamada ganadora, como se dice, y me dicen, Jonathan, tienes una entrevista el día de mañana,
perfecto, el día de hoy me tomo el trabajo, digamos, me tomo el tiempo de poder hacer una investigación sobre la organización y también, obviamente, si estoy postulando a esa empresa es porque algo me ha llamado la atención, ¿correcto? Entonces, Claro. es muy importante sobre conocer cuáles son los objetivos de la empresa, cuál es la misión, la visión, a qué se dedica en general la empresa, porque muchas veces conocemos un giro de negocio, pero de repente esta empresa pertenece o tiene otros rubros de negocio en los cuales yo podría también tener otras oportunidades. Entonces, es muy importante la investigación, es muy importante, como lo decíamos hace un momento, así como te vas a preparar para ver tu señal, para ver todo el tema de tu conectividad y tus gadgets, digamos, para usar, es importante también continuar con esta investigación y sobre todo ver nuevamente a qué puesto estoy postulando, ¿ya? Porque es importante también entender que a veces ahorita mucha gente está disparando el CV por todos lados, porque Claro. claro, han habido situaciones que me he quedado sin trabajo o posiblemente la otra situación es que estoy sin goce de haber en este momento bajo el tema Ujú. de suspensión, ¿correcto? Entonces, Ajá. hay que investigar bien, hay que ver a qué puesto he postulado para ver si realmente conversar en base al perfil que he postulado, ¿no? De acuerdo. Y ahora, en el caso de que te pidan algún curso que tú no tienes, como por ejemplo el manejo de redes sociales, que es algo que está recurrente, como mencionaba, pero no tengo una especialización específica como muchas personas lo tienen. Entonces, ¿qué debería responder? Sí, de Debería ser hecho, sincero de que sí tengo un conocimiento, pero no exactamente hay algo un que, estudio. hay algo que creo que siempre se ha valorado dentro de las entrevistas como presenciales y creo que ahora más que nunca también se va a revalorar, por así decirlo, en el tema de las entrevistas virtuales, es el tema de la sinceridad, ¿correcto? Yo Ujú. no puedo pretender llegar a una entrevista, ya sea presencial o virtual, a mentir, ¿ya? Ajá. Entonces, acá con el tema de la preparación, ahora hay muchos cursos gratuitos, Fiorella. Entonces, y son de repente cursos de 20 horas, 40 horas, que a veces muchas Cursos plataformas lo online. están dando. Exacto, entonces Ujú. eso también te va a ayudar y obviamente la sinceridad. Manejo el Instagram, manejo el Facebook, pero mira, estoy llevando este curso posiblemente que me está ayudando. No es una certificación como que internacional ni nada por el estilo, pero estoy sumando algo a mi CV, ¿correcto? Ujú. Estoy sumándole algo muy importante que es la capacitación. De acuerdo. Ahora, otra consulta de Julio, que nos indica qué es lo que están buscando actualmente los reclutadores en un candidato. Hay dos tipos, digamos, ahora competencias o habilidades, ¿no? Las Ujú. habilidades blandas que continúan, pero le estamos sumando muy importante es el tema de la adaptabilidad. Que Ujú. las personas, debido a toda esta situación, Claro. obviamente nos toca trabajar este tema de la adaptabilidad, de esta nueva forma de trabajo, de estos nuevos retos que van a haber, que pueda una persona también trabajar bajo objetivos. Recordemos que ahora, por ejemplo, uno está trabajando desde casa, pero es consciente que tiene sus propios objetivos dentro de sus funciones como puesto, ¿correcto? Entonces, eso es importante, el tema de la empatía, porque creo que nos ha tocado ponernos también en el zapato de las demás personas en esta coyuntura y de hecho que se está valorando mucho. Y sobre todo la responsabilidad. Responsabilidad, una buena comunicación que en alguna encuesta cuando hicimos en la fundación con algunas empresas de la red y algunas otras, nos decían, ¿no? Es importante todos estos puntos, pero también es importante estas nuevas habilidades digitales, que ya las veníamos trabajando, ¿no? Decíamos, está muy lejos el comercio electrónico, está muy lejos la venta, ¿no? No todavía me voy a preparar con una plataforma. Mira lo que ha pasado. Ujú. En un abrir y cerrar de ojos, nos hemos tenido que meter en casa y obviamente también muchas empresas han tenido que adaptar. Entonces, también nosotros tenemos que continuar adaptándonos y conocer estas nuevas herramientas que obviamente lo que nos van a dar es de repente mayores conocimientos y ser mucho más competitivos dentro de la competencia, valga la redundancia, que vamos a tener para la posición, ¿no? De acuerdo, acá hay otra pregunta bastante interesante de Gabriela Seclen que nos indica cómo los entrevistadores estudian la parte de habilidades blandas y lenguaje corporal en una entrevista virtual. Por ejemplo, a la hora que ellos están hablando, el postulante debería moverse, deberían quedarse quieto, debería quedarse congelado. ¿Qué debería hacer? Claro, es como que quédate así Ajá. congeladísimo, ¿no? No, para nada. Simplemente es lo que tú y yo estamos haciendo en estos momentos, Ujú. ¿no? Es
creo que la expresión y la corporalidad no puede perderse tampoco a través de un celular o a través de una computadora. De hecho que obviamente sí, o sea, por ejemplo, en mi caso, o en tu caso, en el caso cuando tienes una reunión, siempre estás observando a la persona. Por eso digo que podemos no mirar directamente a la cámara, pero podemos estar mirando la pantalla, entonces estamos observando a la persona y de hecho que eso también nos demuestra, por ejemplo, el tema de los movimientos, el tema de eso, o sea, pero eso muy controlado. Creo que dentro de todo eso no puedes perder tampoco, no puedes ser un témpano de hielo sentado ahí como una estatua y hablar solamente. No, para nada, tranquilos y tranquilas. Que de hecho que lo importante es también mostrar naturalidad, mostrar, digamos, el dinamismo y, como digo, la confianza. Ten confianza en ti mismo, en ti misma, en esos conocimientos, en esas habilidades blandas que tienes. Eso siempre le decimos a los jóvenes ahí en la fundación, ¿no? O sea, créanse realmente a dónde están yendo y a conquistar, ¿no? De acuerdo. Dos últimas consultas, ya para cerrar esta entrevista. Una es que, revisando también el tema, notas previas mencionaban que ahora los reclutadores revisan más las redes sociales con respecto a antes cuando las entrevistas eran presenciales. Y la segunda es si es que debería tomar nota de las cosas que me van diciendo durante la entrevista. Ya, vamos por orden. El primero siempre Sí. fue como un mito, ¿no? Como una leyenda urbana que muchas veces lo decían, ¿no? Y sí, es fácil revisar tus redes, independientemente de por qué tú, a ver, yo no puedo decir algo y hacer lo contrario. Tengo que ser consecuente entre mis palabras y mis acciones, ¿correcto? Entonces, acá lo importante es que mantengamos también, digamos, un buen cuidado porque parte de las redes sociales es tu marca profesional. Más allá de tu marca personal, es tu marca profesional. Es como también tú quieres que te vean las personas, ¿correcto? Entonces, por ese lado, sí, justo me tomaste esta pregunta porque estaba averiguando en estos días y leyendo un poco y decía, ¿qué tan importante puede ser? Y de hecho que sí, que está siendo muy importante porque es muy fácil entrar para las consultoras. Muchas veces es muy fácil investigar en Google, investigarte en Facebook, en Instagram. Entonces, ahí habrán cosas, ¿no? Y sobre todo, cuidar esta parte, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, así como lo has hecho en una entrevista presencial, si es que has tenido el espacio y, digamos, la oportunidad de apuntar, ahora más que nunca, imagínate, estás frente a una cámara, tienes un cuaderno al costado, tienes un lapicero, entonces es importante apuntar cosas muy relevantes, independientemente si es una entrevista, porque también te va a servir para una reunión, porque obviamente eso te va a ayudar también a refrescar un poco, de repente, si en algún momento de la entrevista te dicen, me mandas tu CV a tal correo. Imagínate que la reclutadora que está en estos momentos como locos, todas las empresas ahí entrevistando a muchas personas, tratando de ver la conectividad, se le olvida mandarte el correo de recordatorio. Vamos, tú ya sabes que ya tienes apuntado el correo, tienes apuntado el celular y puedes enviar el CV que te han pedido que mandes actualizado. Algo así, ¿no? Entonces, eso es O importante algún siempre documento tomarlo. adicional, ¿no? O algún Correcto, un documento adicional. documento. Correcto, exacto. De acuerdo. Entonces, ya para finalizar y no quitarle muchísimo más tiempo, ¿qué recomendaciones daría para antes, durante y después de una entrevista online? Para todos, en realidad, en general. Perfecto. Mira, hay un antes, un durante y un después, ¿correcto? El antes es simplemente adaptarnos a los espacios, revisar mucho el tema de la conectividad, revisar estos gadgets que vamos a utilizar, ya sea el celular o la computadora, que la cámara funcione, que el audio esté correcto, conectado, la batería del celular al 100, la laptop conectada, por favor, no nos olvidemos de eso. Y sobre todo también la investigación a la empresa, ¿correcto? Durante la entrevista, mantener, digamos, una presencia, una imagen personal adecuada, con un protocolo de vestimenta que, digamos, no va a ser saco y corbata o como si estuviera haciéndote una fiesta de gala. Simplemente es también mantener un código que te permita mostrar una buena imagen personal y sobre todo también la conversación, que sea calmada, tu nivel, digamos, de lenguaje que sea muy tranquilo, porque recuerda que tu señal puede estar perfecto, ok, pero la señal de Fiorella en estos momentos de repente está mal. Entonces, ella me va a escuchar con cierto retraso. Entonces, hay que tratar de conversar y sobre todo mantener la atención durante la entrevista. Recuerda eliminar los elementos distractores y bueno, y viene el después. El después es simplemente hacer un seguimiento. El mismo seguimiento que lo hacías en una entrevista personal, presencial, perdón, lo tienes que hacer en la virtual. Siempre mandando un correo de agradecimiento, de repente si por ahí tienes el WhatsApp, muchísimas gracias por la oportunidad, quedo atento de repente o atenta a las respuestas o lo que sigue dentro de la entrevista. Entonces, y nada, y simplemente también cada cierto tiempo, de repente si en una semana no tengo una respuesta,
Ajá. escribir, ¿no? Escribir como de una manera muy, muy calmada, simplemente preguntar cómo va el proceso para que también sepamos en qué situación está, ¿no? Entonces, esos son los tips que les puedo compartir y realmente espero que les haya podido servir de algo, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias por tu tiempo, Jonathan, y a todos nuestros seguidores por sus consultas. Este video lo podrán ver en unos minutos en la web de gestión y bueno, conmigo será hasta la próxima. Gracias, Fiorella, a ti, Ah, muchísimas gracias.